Hola, bienvenidos a un nuevo video en el canal de YouTube del Colegio San Ignacio. Me presento para los que no me conocen, mi nombre es Daniela Santamaría y soy profesora de lenguaje del Colegio San Ignacio. El día de hoy les quiero mostrar estrategias de lectura que les van a ayudar mucho, si aplican esta estrategia obviamente, al momento de leer un texto literario. Vamos a ver en qué consiste. ¿Cómo leer una obra literaria? Ya sea una novela, por ejemplo aquí yo tengo una, o un cuento, cualquier historia que quieran leer. Es importante que respeten 3 momentos para comprender mejor mi lectura. Vamos primero a comenzar con el primer momento, que es el antes de la lectura. Aquí yo tengo esta obra que se llama El túnel de Ernesto Sábato, es un clásico, es muy buena y posiblemente ustedes la tengan que leer durante su enseñanza media, a no ser que ya lo hayan leído, o si no, los invito a leerla porque de verdad es muy buena. Esta obra me gusta mucho a mí personalmente. Entonces, ¿qué tengo que hacer antes de leer, de abordar ya el texto con profundidad? El libro se comienza a leer desde su portada, ¿ya? Analicen la portada. Tienen que leer el título, El túnel, leer también el autor de esta obra, Ernesto Sábato, si es que lo conozco, si es que tengo nociones de este autor, porque eso también es muy importante. También la imagen que se presenta es sumamente importante, ¿ya? Porque nos puede entregar cierto significado, los colores, los dibujos, lo que sale en la parte trasera también del libro, a veces aparece una especie de sinopsis, aquí en este caso aparecen comentarios de otros escritores con respecto al libro. Por ejemplo, aquí dice que es impresionante, adoro su dureza, intensidad, y esto a mí me va a dar indicios de lo que posiblemente me pueda enfrentar al momento de leer, ¿ya? También es importante que ustedes se pregunten, ¿de qué tratará el texto? Es importante que nosotros siempre tengamos una hipótesis, sin miedo a equivocarnos, sobre cuál podría ser la temática de este texto. Por ejemplo, a ustedes, si yo les digo, les presento este libro, El túnel, de Ernesto Sábato, y sale efectivamente una especie de túnel con colores, un color negros, grises, ¿qué impresión les va a dar? Hay que sacar hipótesis. Ya, por ejemplo, a mí podría dar de que quizá un libro que habla sobre, no sé, sobre quizá el problemas de... No hay que ser tan literal, no es que vaya a salir un túnel, sino que, no sé, podría ser una novela que hable sobre problemas personales o cómo una persona se siente, no sé, hundida en algún problema, en algún vacío. Esa podría ser mi hipótesis sin necesariamente conocer de qué trata la obra en sí, ¿ya? Después, durante la lectura, es decir, cuando yo ya estoy leyendo el libro, ¿ya? Yo estoy ya leyendo los capítulos. Al momento de leer es importante que ustedes se acompañen con una libreta o con un cuadernito, ¿ya? En el que vayan tomando apuntes de su lectura. Es importante que vayan anotando los personajes nuevos que van surgiendo en la novela, porque a veces se van olvidando. Y tal vez un personaje que aparece solamente en una escena pueda ser clave, ¿ya? Entonces es importante considerarlo. Anotar, registrar estos personajes con una breve descripción, las acciones importantes que determinen cambio en la narración, elaborar preguntas que nazcan al momento de ir leyendo y para después irlas respondiendo cuando ya la lectura haya terminado, o tomar apuntes sobre aquellos datos que nos puedan llamar la atención, ¿ya? Es importante siempre durante la lectura tener un registro sobre lo que vamos comprendiendo, sobre los sucesos, los personajes que van naciendo y sobre las dudas o datos importantes que a mí me llaman mucho la atención. Por ejemplo, a mí personalmente me gusta también anotar algunas citas importantes que me causan ruido en la lectura, ¿ya? Eso es como un dato extra. ¿Qué hacer después de la lectura? Cuando nosotros ya terminamos de leer, debe continuar el proceso de información, ¿ya? Por lo cual es importante sintetizar la lectura por medio, por ejemplo, de esquemas visuales como mapas conceptuales, líneas de tiempo, infografías, responder las preguntas que yo me hice durante la lectura, que fueron surgiendo, ahora yo las puedo responder.
completa la descripción que hice anteriormente con, por ejemplo, si los personajes van evolucionando, ya, porque quizá en un principio mi personaje se mostró plano, pero después fue evolucionando y complementando toda esa información. Por ejemplo, aquí hay un árbol genealógico de la familia Buendía, que es un libro de Gabriel García Márquez que se llama 100 años de soledad, que posiblemente ustedes también tengan que leer durante su enseñanza media, que es un clásico. Entonces, este libro presenta muchos personajes que tienen una relación familiar y muchas veces causa confusión en los estudiantes o en cualquier lector. A mí también me causó confusión porque eran muchos personajes. Entonces, ¿qué se hizo? ¿Qué es recomendable hacer para estos casos? Por ejemplo, un árbol genealógico para ir ordenando la información y que va a ayudar en mi comprensión. Y esto se hace después de la lectura. ¿Ya? Esto es un ejemplo de lo que se podría hacer. También datos extras que les pueden ayudar en su comprensión, en estas estrategias que yo les estoy entregando. También es bueno muchas veces investigar sobre el autor, ¿ya? Y su contexto de producción, es decir, en qué momento este autor escribió el libro, ¿ya? Si bien no es determinante para mi comprensión, sí me puede ayudar, ¿ya? Por ejemplo, si lo escribió, no sé, en plena guerra mundial o en conflictos bélicos con su país, quizá le otorgue cierto significado a mi lectura. También es importante ir asociando lo que leemos con nuestro propio conocimiento de mundo o con nuestras propias experiencias, ¿ya? Ya que así podremos familiarizarnos de manera más óptima con lo que leemos. Lo otro, ¿qué hacer si aparece una palabra que yo no conozco en el texto? Lo cual es súper normal porque el español en sí tiene muchos conceptos, palabras que van surgiendo día a día porque el lenguaje está en constante cambio, en evolución. Entonces, ¿qué hacer si yo encuentro una palabra que no conozco? Primero lo que puedo hacer es intentar avanzar con la lectura e inferir su significado a partir de su contexto. O si no lo logro descifrar, lo más óptimo sería acudir a un diccionario y registrar el significado de la palabra, ¿ya? No se queden con dudas cuando van leyendo. O muchas veces pasa, no sé si le ha ocurrido que van leyendo y no comprenden, no sé muy bien un enunciado, un párrafo. Si no lo entienden, vuelvan a leer, no sigan leyendo, vuelvan a leer hasta comprender el significado total de ese enunciado, de ese párrafo. Y lo otro que es también importante es disfrutar la lectura, ¿ya? Es bueno igual que ustedes busquen qué tipo de texto de obra literaria les gustan. Existen muchas variantes, pueden ser de ciencia ficción, de distopía, de romance, novela existencialista, de terror también, que son muy llamativas, muy interesantes. Es importante que nosotros conozcamos qué tipo de texto me gusta más, ¿ya? Disfrutarlo, ya que la lectura de este tipo de obra nos permite reflexionar, descubrir, imaginar, también aprender, muchas veces evadir la realidad porque nos encontramos con otro mundo, con otros personajes, ¿ya? Por lo tanto, la actividad de leer debería ser un momento de disfrute, ¿ya? Por lo mismo es importante que ustedes al momento de leer estén en espacios cómodos, ¿ya? En el cual ustedes se concentren. Por ejemplo, no sé si yo quiero leer en el patio de mi casa, al aire libre, en el comedor, en mi escritorio o simplemente acostaditos, ya tienen que buscar un sitio cómodo. Y eso, espero que les haya gustado, que les haya servido y que apliquen estas estrategias de lectura. Ya recuerden que son 3. Que lo apliquen al momento de leer porque de verdad que les va a ayudar mucho en su comprensión. Bien, nos vemos en otro video. Espero que se encuentren muy bien.